No me queda morfina y la mesa de triage no deja de llenarse bajo el temblor de las bombas. El sistema me exige rapidez y yo reparto segundos como si fueran vendas. Los que gritan me arrastran la mano. Los que no gritan se quedan contra la pared, perdiendo color. Apunto una frase en mi cuaderno y la tinta pesa más que el humo. 28 de julio de 1943. Hamburgo, Alemania. En la ciudad portuaria, la defensa civil y los hospitales funcionan bajo un régimen de alarma casi continua. Desde la noche anterior han caído oleadas de bombas incendiarias y explosivas. La red de agua falla por tramos. Las comunicaciones se cortan y vuelven con interferencias. En varios barrios, el fuego ya no es un incendio aislado, sino una extensión de calor que avanza calle a calle. Los servicios médicos están integrados en un sistema de emergencia que combina hospitales, puestos de socorro en escuelas y sótanos, ambulancias, camiones de bomberos y voluntarios. La situación operativa es la de una ciudad atacada desde el aire, con víctimas masivas, humo denso y rutas bloqueadas. En el distrito de Borgfelde, cerca de vías y almacenes, una escuela primaria ha sido transformada en puesto de clasificación de heridos. El sótano ofrece muros gruesos, la luz se mantiene con lámparas de emergencia y velas protegidas del aire. En el exterior se escucha el zumbido de aviones, la artillería antiaérea y los derrumbes. En el interior, el trabajo es más simple y más brutal: detener hemorragias, inmovilizar fracturas, limpiar quemaduras. Decidir a quién se envía a un quirófano y a quién se coloca en una fila que se mueve demasiado despacio. La enfermera encargada de la mesa de triage no lleva un uniforme nuevo. Lleva la bata remendada, la cofia que ya no se almidona y un delantal con manchas difíciles de distinguir en la penumbra. No es una figura de propaganda ni un nombre de cartel. Es una profesional formada antes de la guerra y absorbida por el sistema sanitario movilizado. Su jornada comenzó con una lista de material y terminó, como tantas noches, con la lista rota por la realidad. Tiene un cuaderno pequeño, más útil que cualquier orden cuando todo se vuelve confuso. En él anota entradas, salidas, tipos de heridas y el estado de las reservas. Las reservas son el problema central incluso antes de que lleguen los heridos. Las gasas se reutilizan tras hervirlas. Los desinfectantes se diluyen. Las jeringas se hierven una y otra vez hasta que el metal pierde brillo. Las vendas se improvisan con sábanas. El personal llega por turnos, pero en noches así nadie se retira del todo. Los bomberos aparecen con cortes en la cara y quemaduras en los brazos y vuelven a salir. Los conductores entran con la ropa impregnada de humo, dejan a una familia y regresan con otra. Los técnicos que mantienen un generador improvisado piden silencio para escuchar si el motor está a punto de pararse. La morfina, que ya era escasa desde meses atrás, desaparece en cuestión de horas. No se trata de una ausencia repentina por capricho, sino de una cadena de causas acumuladas. Las rutas ferroviarias se interrumpen, los almacenes se incendian, los depósitos farmacéuticos se vacían a favor del frente. La distribución local depende de vehículos que esa misma noche están apagando fuego o sacando gente de refugios. Cuando la enfermera abre la caja, asigna nada. Al puesto de socorro encuentra pocas ampollas y un inventario que no coincide con lo previsto. Alguien ha marcado en lápiz una cifra y luego la ha tachado. Es una señal de que ya hubo una discusión en algún despacho, lejos de ese sótano. A las 23:00 empiezan a llegar los primeros grupos con regularidad. No llegan por orden de gravedad. Llegan por azar, por proximidad, por quién encontró una puerta, por quién tuvo un camión disponible. Un operador de ambulancia deja 3 cuerpos en camillas y se va sin hablar, porque hay más en la calle. Una vecina trae a un niño envuelto en una manta, con la piel enrojecida y ampollas en la espalda. Un sanitario de la defensa civil trae a un hombre que respira con un silbido extraño y el pecho se hunde de un lado. Un técnico que estaba en un refugio subterráneo llega con un ojo vendado y no se queja, solo pide volver al trabajo. El triage se hace con categorías sencillas, aprendidas y repetidas. Los que pueden esperar, los que necesitan intervención inmediata, los que deben ser evacuados a un hospital con quirófano, los que, en términos secos, no se pueden salvar con los medios disponibles. En esa noche las categorías son más frágiles que nunca, porque el tiempo entre una decisión y su ejecución puede ser la diferencia entre vida y muerte. El traslado depende de rutas con escombros, el quirófano depende de electricidad, y el dolor, que en condiciones normales se alivia, queda a merced de lo que haya en un armario.
La enfermera sabe que, sin analgesia suficiente, cualquier intervención es un riesgo añadido, no solo por el sufrimiento, sino porque el paciente puede agitarse, entrar en shock o colapsar. En un hospital con recursos, la morfina es parte del protocolo. En un sótano con víctimas masivas, se convierte en una moneda. Al principio aún administra pequeñas dosis a los casos más evidentes. Un hombre con el muslo abierto por metralla. Una mujer con quemaduras profundas en el tórax que no puede respirar sin gemir. Un bombero con dedos casi carbonizados que tiembla mientras intenta mantener la compostura. Pero la caja se vacía demasiado rápido. A medianoche ya es evidente que no habrá reposición. La enfermera mira la fila. No ve una fila, ve una ciudad compactada en cuerpos. La decisión que se avecina no es si usar morfina, sino a quién negársela. En la mesa de triage se instala un patrón de trabajo que depende de señales rápidas. Color de piel, nivel de conciencia, respiración, sangrado visible, capacidad de caminar. En un entorno tranquilo se puede auscultar, explorar abdomen, palpar pulso con atención. Aquí, la atención dura segundos. Cada pocos minutos suena una detonación. El polvo cae del techo. Las lámparas se apagan un instante. Vuelven. Alguien grita que no se acerquen a la escalera porque arriba hay humo. Un conductor baja con los ojos rojos y dice que el cruce principal está bloqueado. Otro dice que el aire quema en la calle como si hubiera un horno abierto. La enfermera adopta un método que ha visto en manuales y que ahora se deforma por la urgencia. Escucha, mira, hace un gesto con la mano. Asigna camillas y rincones. La marca con una tarjeta o con un trozo de papel. La voz se vuelve una herramienta más. Aquí, aquel al fondo, los que caminan a la pared. El problema surge cuando el dolor se convierte en el indicador más visible. Los que gritan ocupan el centro de la escena. Los que suplican no pasan despercibidos. Los que se retuercen llaman a un sanitario y se lo quedan. En cambio, hay heridos que apenas emiten sonido. No por fortaleza moral, sino por fisiología. Una hemorragia interna puede dejar a alguien pálido, sudoroso y callado. Un pulmón perforado puede hacer que hablar sea imposible. Un trauma craneal puede borrar la capacidad de pedir ayuda. La enfermera conoce esa diferencia, pero en esa noche, el entorno castiga la medicina lenta. A la 1 entra un grupo de 5, arrastrados desde un refugio cercano que ha recibido el impacto de una bomba. 2 son heridas superficiales. Una mujer está aturdida, con sangre en la frente. Un adolescente tiene la pierna en un ángulo imposible y grita sin pausa. El 5 es un hombre de mediana edad, con la ropa intacta salvo por polvo gris, no grita. Respira rápido. Sus manos buscan el vientre como si intentara sujetarse por dentro. Se sienta en el suelo porque dice que no puede estar de pie, pero lo dice en un hilo de voz. La enfermera lo mira un segundo. No hay sangre visible. No hay huesos expuestos. En la escala de esa mesa, el adolescente que grita parece más urgente. La enfermera señala al adolescente, pide que lo inmovilicen y lo preparen para evacuación inmediata. A ese hombre callado lo envían a la pared con los que pueden esperar. No es crueldad deliberada. Es un error inducido por el sistema. Un sistema que se guía por lo que puede ver y oír en el caos. A los pocos minutos el hombre se desliza, pierde color, se apoya contra la pared. Un sanitario que pasa le toca el pulso y se detiene. Llama a la enfermera. Cuando ella llega, ya entiende lo que ha pasado. El abdomen está tenso, la mirada está perdida. No hay morfina para ese caso, pero tampoco hay un quirófano accesible en ese instante. La ambulancia que se esperaba no llega. El conductor que debía bajar la escalera anuncia que el exterior se ha vuelto intransitable por el calor y el humo. La enfermera se queda un momento junto a la pared. No puede detener el flujo general. Alguien le tira del brazo para pedirle vendas. Un niño llora sin fuerza, solo por hábito. Un anciano tose y expulsa hollín. La enfermera vuelve a la mesa. El hombre callado muere en un rincón sin haber elevado la voz. Esa muerte no es única. Se repite con variaciones. Se repite con los heridos por aplastamiento que no gritan porque el aire no les entra. Se repite con las mujeres que llegan en silencio, con quemaduras en vías respiratorias, y solo se nota cuando su respiración se vuelve un susurro que cesa. Se repite con los que han aprendido a no molestar, a no ocupar, a no llamar la atención,
incluso en la emergencia. En horas, el puesto de socorro se convierte en un ejemplo extremo de medicina de guerra con recursos nulos. Se trata de aplicar principios de selección bajo presión, pero sin el soporte que esos principios presuponen. No hay suficientes camillas, no hay suficientes manos, no hay suficiente luz, no hay suficientes analgésicos. No hay suficiente aire limpio para mantener la lucidez. En algún punto de la noche aparece un responsable local de la defensa civil con un brazalete y un listado. No viene a curar, viene a contabilizar y a exigir rapidez. Pregunta cuántos aptos para transporte hay. Pregunta cuántos recuperables podrían volver a tareas auxiliares en días. Es un lenguaje de gestión que reduce el cuerpo a disponibilidad. El responsable advierte que se deben priorizar a quienes puedan contribuir a la respuesta urbana. No lo presenta como ideología, sino como necesidad operativa. La enfermera escucha y asiente sin discutir, porque discutir no traerá morfina ni abrirá una carretera. Pero la presión queda instalada. Cuando ya no queda morfina, la enfermera intenta sustituir con lo que hay, alcohol para limpiar, no para aliviar. Un sedante leve reservado para casos concretos, insuficiente para dolores severos, compresas frías donde el frío es un lujo, palabras medidas para que el paciente no se agite, sujeción física cuando un herido intenta levantarse. Todo eso consume tiempo y personal. A partir de las 2 de la mañana, la enfermera toma una decisión práctica que marcará el resto de la noche. La última caja con ampollas se reserva para un criterio estrecho. No para el dolor más alto, sino para el dolor asociado a una intervención que pueda salvar. Si un cirujano de un hospital receptor ha comunicado que todavía opera, se reserva una dosis para preparar ese traslado. Si no hay posibilidad real de cirugía o evacuación, no se administra. Es una lógica de rendimiento clínico, no de consuelo. En términos humanos es devastadora. Significa mirar a alguien con dolor extremo y no darle nada, porque el sistema ya no puede convertir ese alivio en supervivencia. En la penumbra del sótano, esa decisión se traduce en escenas concretas. Una mujer con quemaduras profundas en las piernas suplica, pero el camión que podría llevarla está en otra ruta y no llega. Un hombre con tórax lesionado se ahoga, y lo único que se puede hacer es colocarlo semisentado y esperar. Un adolescente con fractura abierta recibe una dosis mínima, no por compasión pura, sino porque si llega vivo a un quirófano quizá no se mueva durante la reducción. En paralelo, el triage se va deformando por el sonido. La enfermera, sin proponérselo como regla escrita, reacciona antes ante los que gritan. No solo por empatía instintiva, también porque el grito es una alarma que compite con el resto de alarmas. Y si se ignora, el puesto se convierte en un coro imposible. Con cada grito atendido se restablece un orden mínimo. Con cada cuerpo callado, el orden parece mantenerse. Ese es el mecanismo perverso que condena a los que no gritaban. No porque fueran menos graves, sino porque el sistema los interpretaba como menos urgentes o menos desestabilizadores. A las 3:00 el aire exterior trae un calor que se cuela incluso por escaleras y rendijas. Los que bajan del exterior describen calles donde el viento empuja llamas. Hablan de gente que corre y cae. Hablan de refugios sin oxígeno. Hablan de una luz rojiza constante, como si amaneciera a medianoche. En ese contexto, la enfermera mantiene el triage no por esperanza de control total, sino para evitar el colapso completo. En algún momento, un sanitario joven le sugiere que cambien el método, que revisen primero a los callados uno por uno antes de seguir el flujo de los que gritan. La enfermera lo mira, sabe que tiene razón en lo clínico, pero ve también la fila que entra por la escalera. Ve a 2 voluntarios que ya no pueden levantar otra camilla. Ve a un conductor que anuncia que solo podrá hacer un viaje más antes de que el vehículo quede inutilizado por el calor. No hay forma de convertir un triage ideal en una práctica real sin detener el funcionamiento entero. La enfermera responde con una frase corta, casi administrativa. Haz una revisión rápida de los que están en la pared cuando puedas. No es una negativa absoluta, es un compromiso imposible. La revisión llega tarde para varios. En un rincón hay un hombre con cara limpia, sin cortes, que parecía solo aturdido. Al moverlo aparece un sangrado oculto bajo la ropa. En otro rincón hay una mujer que no se quejaba, pero su respiración es superficial y el pulso apenas se siente. Cuando la enfermera intenta reorganizar la prioridad, se interrumpe por una nueva sacudida. La lámpara principal cae y se rompe.
Durante segundos solo hay sombras y gritos. El orden vuelve como se puede, pero ya no es el mismo. Hacia el amanecer, cuando la intensidad de los ataques empieza a disminuir, el puesto de socorro está lleno de cuerpos vivos y muertos sin separación clara. La enfermera intenta que se registre lo ocurrido, no por burocracia, sino porque sabe que, sin registro, la muerte se vuelve ruido. Pide a un auxiliar que anote nombres cuando se puedan obtener. Muchos no tienen documentos, muchos son desconocidos, los apellidos se pierden en humo y ceniza. Llega por fin un enlace desde un hospital mayor. Con un mensaje breve. La capacidad quirúrgica se ha reducido. Hay cortes de energía, se reciben heridos sin parar. Las reservas de anestesia están al límite. La noticia no sorprende, solo confirma lo que la enfermera ya ha entendido. Incluso los traslados prioritarios se convierten en apuestas. En ese tramo final de la noche, la enfermera toma una decisión adicional que no está en ningún manual. Se niega a administrar las últimas dosis a quienes solo gritan por dolor superficial y las guarda para los que, sin ellas, no podrán ser manipulados para una intervención mínima. Eso provoca tensiones. Un voluntario agotado le reprocha que la gente sufre. Un responsable local insiste en que hay que calmar el sótano para que no haya pánico. La enfermera mantiene el criterio, no por dureza de carácter, obvious muscle, sino porque ha visto que la morfina usada como silencio no salva vidas, solo maquilla el caos. Y esa noche, incluso el maquillaje cuesta. Cuando el flujo baja, aparecen las consecuencias humanas con más nitidez. Los que gritaron y fueron atendidos primero no siempre sobrevivieron, pero al menos recibieron manos, tiempo, atención. Los que no gritaron quedaron más expuestos a la inercia. La enfermera hace un recorrido por la pared. Mira a los que aún respiran. Mira a los que ya no. Reconocen varios la misma postura. Brazos pegados al cuerpo, boca cerrada, ojos abiertos. No son cuerpos sin dolor. Son cuerpos sin voz o sin espacio para la voz. En los días posteriores, cuando la ciudad sigue ardiendo por sectores y los hospitales trabajan con turnos interminables, la enfermera es llamada a una reunión técnica. No es un juicio formal, pero tiene un tono de evaluación. Se pregunta por el consumo de material, se pregunta por la trazabilidad de los analgésicos, se pregunta por el número de muertos antes de evacuación. El lenguaje intenta convertir una noche de colapso en una tabla. La enfermera responde con datos y con límites. Explica que no hubo reposición. Explica que hubo interrupciones de transporte. Explica que la prioridad se ajustó para maximizar supervivencia. Nadie en la reunión pregunta por los que no gritaron. Ese detalle no encaja en las categorías administrativas. Sin embargo, en el cuaderno pequeño aparece una anotación distinta, escrita con letra más apretada. No es una reflexión grandilocuente. Es una frase sobria que solo ella entendería plenamente. Los silenciosos se van primero. No la acompaña de moralismos, la deja como un hecho observado. Como una advertencia clínica y ética. A medida que avanza 1943, el sistema sanitario alemán en la retaguardia sigue enfrentando ataques aéreos, escasez y desgaste del personal. Se reorganizan rutas, se reubican depósitos, se hacen campañas de donación de material. Pero esas medidas raramente alcanzan a los sótanos en el momento crítico. En documentos internos se refuerza la instrucción de triage. Se insiste en clasificar por pronóstico, no por presión emocional. Se subraya la necesidad de evaluar signos de shock y lesiones internas. La enfermera recibe esas instrucciones como quien recibe un recordatorio tardío. Sabe que lo escrito es correcto. Sabe también que, bajo bombas, lo correcto se vuelve frágil. La guerra continúa. La enfermera continúa, cambia de puesto varias veces. Pasa por hospitales con mejores condiciones y por otros peores. Ve llegar heridos de trabajos forzados, de fábricas, de refugios, de trenes. Ve cómo se adapta el personal a la falta. Se aprende a operar con menos, se aprende a improvisar, se aprende a obedecer criterios cada vez más estrechos. El dilema de la morfina se repite con otros nombres: vendajes, antibióticos, plasma, combustible. La lógica siempre es la misma: recursos finitos frente a necesidades infinitas. Cuando la guerra termina, el país queda dividido y la reconstrucción sanitaria es lenta.
Muchos profesionales intentan borrar la continuidad entre el sistema bélico y el sistema civil, aunque la formación, las manos y los hábitos siguen siendo los mismos. En ese nuevo contexto, hablar de triage bajo bombas no siempre se recibe como testimonio médico, sino como recuerdo incómodo. La enfermera se integra en un servicio hospitalario de posguerra, con tareas más rutinarias, con menos urgencias masivas, con más medicamentos disponibles. Pero el hábito de mirar primero la respiración y el color no desaparece. Tampoco desaparece la memoria de aquella pared. Años después, cuando se recogen relatos de quienes trabajaron en la emergencia urbana durante los grandes bombardeos, la enfermera aporta datos técnicos en conversaciones discretas. No busca protagonismo, no se presenta como heroína. Habla de procedimientos, de fallos, de cortes de suministro. Cuando alguien menciona el dolor, responde con una frase sobria. Hubo noches sin morfina. No detalla en público la otra parte, la que no encaja en informes, que la selección de heridos, en condiciones extremas, puede castigar a los que no saben o no pueden pedir ayuda. En el entorno hospitalario de posguerra se introduce una ética clínica más explícita, con protocolos de analgesia y criterios de prioridad mejor definidos. Se desarrollan unidades de cuidados intensivos y se normaliza el acceso a fármacos que antes eran racionados. Pero en emergencias masivas, incluso en tiempos de paz, el triage vuelve como práctica. La enfermera, ya mayor, observa a jóvenes sanitarios aprender a clasificar. No los corrige con dramatismo, solo insiste en una recomendación concreta, derivada de aquella noche, que no se confunda silencio con estabilidad, que se revise al que no grita, que se mire el abdomen aunque no haya sangre, que se toque el pulso aunque el herido parezca tranquilo. Su legado no queda en una medalla ni en una placa. Queda en gestos de práctica clínica transmitidos sin ceremonia. Queda en la conciencia de que la medicina de guerra, cuando carece de recursos, obliga a decisiones que no son puramente técnicas. Cada elección en la mesa de triage es también una forma de decidir quién merece tiempo, analgesia, transporte y atención. En Hamburgo, en la madrugada del 28 de julio de 1943, el sistema obligó a priorizar lo visible y lo audible. Y esa noche, como tantas otras en ciudades bombardeadas, el silencio no fue un refugio, fue una desventaja.